Ahí estamos. Este era el PPT que yo le había presentado a ustedes. Todo esto lo habíamos visto, lo habíamos conversado y discutido, ¿verdad? Que son los aspectos teóricos, los ejemplos, y habíamos hecho problemas de aquí ejercicio, ¿no? El caso de la refracción, el índice de refracción, la ley de Snell, la reflexión total interna y las aplicaciones tanto en la fibra óptica como en algunas otras cosas más. La reflexión total interna. Eso sí lo vimos. Ya, perfecto. ¿Y los ejercicios lo habíamos hecho todo acá? Vimos como dos, si no me equivoco. Ya. Si no me Vimos uno de equivoco. la fibra óptica, profe. No me acuerdo. Bueno, entonces voy a retomar los ejercicios desde el 1 en adelante, ¿les parece o no? Ya, profe. Ya. Aparte de esto, les voy a mostrar lo que yo subí al aula, por si alguien quiere adelantar trabajo. Mire por favor acá, ya al tiro vuelvo. Pero eso fue un taller que yo preparé en las vacaciones. Que es esta guía. Que hoy día la mostré a los otros alumnos del paralelo 300 y la subí al aula virtual. Ya está, ya. Toda esta guía. Ahí le puse paralelo 300, 302. Todo este ejercicio ya lo revisé con ellos. ¿Ves? Aquí tienen un material adicional que yo subí. Después lo voy a revisar con ustedes también, obviamente. ¿Ya? Ese problema fue el problema de prueba del semestre pasado. Hasta ahí llega. Y el otro material que yo preparé fue el de óptica geométrica. Que también es válido para el paralelo 300 y 302 y tiene que ver con óptica geométrica, que también lo subí al aula virtual. Está el enunciado, el dibujo y la resolución. Obviamente tengo que explicarle un poco de qué consisten los ejercicios, pero están resueltos. Entonces, si alguien, y le dejé tres ejercicios propuestos. Pero esto ya está en el aula virtual que después los vamos a revisar si tenemos tiempo. O en las clases posteriores. ¿Ya? Así que usted tiene ese material a disposición. Bien, vamos a hacer entonces los del primer PPT que está aquí. Hay un ejercicio de aplicación. El uno dice, se encuentra que la velocidad de la luz amarilla del sodio en cierto líquido es de 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Calcule el índice de refracción de este líquido con respecto al aire para la luz del sodio. Entonces aquí usted tiene la velocidad de la luz amarilla que corresponde al sodio, que tiene un valor de 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Nos piden el índice de refracción N, y sabemos que la relación, ¿no es cierto?, de el valor de la velocidad de la luz en el vacío C, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces nos están pidiendo calcular el índice de refracción, y el índice de refracción es la división, el cociente, entre la velocidad de la luz y la velocidad V. Eso es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. El otro es 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Obviamente las unidades metros partido por segundo se van. Los 10 elevado a 8 también se cancelan y te queda 3 partido por 1,92, que debería darte 1,56, que se aproxima bastante a un líquido o al vidrio también, ¿no es cierto?, conocido, pero en este caso es de un cierto líquido en cuestión, que habría que buscarlo en la tabla referencial que tenemos a disposición. Entonces, el N tiene que ver con las propiedades del medio en el cual se propaga la luz y es un número adimensional. Eso significa que no tengo unidades de medición. Es un número. No sé si alguien tiene alguna duda respecto al primer problema.
¿Preguntas, dudas? El C vacío es una constante, ¿cierto? 3.1018. 3 elevado a 8, claro, pues esa es la velocidad de la luz con la cual se propaga la onda electromagnética en el vacío. En un medio reduce, se amortigua el valor, pero es un valor grande, son 10 elevado a 8, de 3 a 1,92 es prácticamente la nada, pero sigue siendo 10 elevado a 8. O sea, en un segundo te recorre 300 millones de metros. Es una cuestión inmensurable. Bueno, es la velocidad límite, la más alta que se conoce y muchos fenómenos físicos se propagan con esa velocidad. Bien, vamos con el problema 2. Se sabe que una onda de frecuencia 5 por 10 elevado a 14 Hz se propaga en el agua. Calcule la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha onda en el aire, n igual a 1. El aire o el vacío se le considera n igual a 1. Entonces, en este caso, la frecuencia F1 es 5 por 10 elevado a 14 Hz. Me piden allá la velocidad de propagación en ese medio, la longitud de onda y el índice de refracción del agua 1,33. ¿De dónde saco ese valor? Ese valor es un valor referencial, pero hay una tabla de valores que yo se las di. Aquí están, ¿ves? El índice de refracción tiene que ver con las propiedades del medio, es adimensional y es la relación entre C y D. Y aquí tiene algunos valores, ¿ves? Tiene algunos sólidos a 20 grados Celsius, algunos líquidos a 20 grados Celsius. En el caso del aire, prácticamente 1. ¿Ya? El agua 1,33. El que sacamos hace poco fue 1,52, que podría ser un vidrio óptico o un líquido, que se aproxima, por ejemplo, a una glicerina, 1,58, 1,575, y esos valores a usted se le van a dar. O tendrá que determinarlo, pero para eso, para poderlo determinar, tengo que darle todas las condiciones en cuestiones para que lo pueda determinar. Entonces tenemos la letra A, el índice de refracción, sabemos que es la relación entre C y B, C es la velocidad de la luz, despejamos B, que está dividiendo, pasa multiplicando, y el N pasa dividiendo, aquí a C, que es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, y cuando se propaga en el agua por 1,33, te queda 2,25 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Se retarda un poco, entonces cuando dicen que, algunas personas dicen que la velocidad de la luz es una constante, sí, es una constante, pero hay que especificar, dice, la velocidad de la luz es constante en el vacío y en el aire. Pero cuando está en un medio material transparente, un vidrio, un líquido, un diamante, ¿cierto? Un vidrio óptico, se produce una cierta retardación, disminuye su valor. Y después cuando egresa de ahí, sale al aire nuevamente, recupera su valor en cuestión. Y la velocidad de propagación es lambda por f, de ahí despejas lambda, la frecuencia está multiplicando pasa bien, te queda b partido por f, 2,25 por 10 elevado a 8, partido por 5 por 10 elevado a 14, 1 partido por segundo. Y eso te queda 4,5 por 10 elevado a menos 7 metros. ¿Preguntas, dudas? Aquí en el caso 3 tenemos un rayo de luz que se propaga en el aire, entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados, ahí, y si el índice de refracción del agua es 1,33, el segundo medio, en el aire vale 1, el índice de refracción del agua 1,33, preguntan cuál es el ángulo de refracción, ese ángulo alfa que está ahí, haz un diagrama, entonces tú te pones la interfase, este es el medio 1, este es el medio 2, por donde se refracta el rayo, pero hay una proporción del que se refleja sobre sí mismo, y el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida, ¿verdad? De reflexión. Si esto es 45, esto es 45. Si esto vale 72, este vale 72. Pero una proporción de él pasa al segundo medio y tiene dos posibilidades, acercarse a la normal o alejarse de la normal. ¿Y cuando se acerca? Cuando va de un medio menor a uno mayor. 1 a 1,33. Se acerca, se quiebra, acercándose a la normal. Si esto fuese 0,90 y algo, entonces obviamente se aleja de la normal. La normal es esta línea en cuestión, y los ángulos se toman respecto de la línea normal. Entonces se quiebra acercándose a la normal. Y lo que queremos es saber ese ángulo. Entonces aplicamos una ley, que es la ley de Snell, que dice que el índice de refracción del medio 1, que en este caso es el aire, por el seno del ángulo de incidencia, que vale 45 grados, es igual a N2, que es el segundo medio, 1,33, por el seno del ángulo de
refracción. Entonces reemplazamos los valores, el n del aire vale 1, el ángulo de incidencia vale sin de 45 grados, el medio al cual se propaga 1,33 por el seno de alfa, ¿ya? Que se llamaron ese ángulo. Entonces te queda 1 por seno de 45 grados, te queda 0,77, eso te queda 1,33 por seno de alfa. O sea que seno de alfa es 0,77 dividido por 1,33. Haces la división y eso te queda 0,53, si no me equivoco. Lo vamos a comprobar. 0,77 dividido por 1,33 igual, eso te queda 0,531. Yo le puse 0,53, o sea que alfa aplica la función inversa sin a la menos 1 de 0,53. Entonces usted coloca inverso sin 0,53 igual, y eso te queda 32 grados. Es decir, este vale 45, por la ley de la reflexión el ángulo que se refleja es el mismo, y este vale 32 grados acerca de la normal y es menor. Y ahí lo que estamos haciendo es aplicar la ley de Snell. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ya. Continuamos entonces. ¿Sí? Bien, continuamos. Aquí dice 4, hay un rayo de luz que incide sobre un espejo horizontal formando un ángulo de 50 grados con la normal. Entonces aquí tenemos un espejo 1, un espejo 2. Los dos sostienen un ángulo de 150 grados, de 130, perdón, con la normal, sabiendo que a la derecha del dicho espejo se sitúa otro que forma un ángulo de 130 grados, determina la dirección del rayo después de reflejarse en el segundo espejo. Entonces aquí hice una ampliación del dibujo, tengo este plano horizontal, tengo la línea normal, el ángulo con el cual incide de 50 grados, y de acuerdo a la ley de la reflexión se refleja, este es un medio sólido, no es transparente, por lo tanto se refleja formando un ángulo de 50 grados. Y para que cumpla la perpendicularidad de la línea normal con la base, le faltan 40. 50 más 40 son 90. ¿Cierto? Entonces aquí tienes 40, ese ángulo vale 130, y por lo tanto tienes 130 más 40 serían 170, más los 10 te quedan 180, que serían los ángulos interiores, eso que está ahí. Y como esta línea normal que está ahí es perpendicular a este espejo, le faltan 80 para completar los 90, por lo tanto el ángulo se refleja con un ángulo, ¿cierto?, igual al que incide, de 80 grados. Y esa sería entonces la respuesta en cuestión. Tengo dos planos normales perpendiculares, ¿cierto?, a las superficies en las cuales se produce la ley de la reflexión. ¿Preguntas? Bien, aquí tenemos un problema 5, dice qué tiempo demora un rayo de luz en atravesar perpendicularmente una lámina de vidrio de 6 milímetros de espesor, cuyo índice de reflexión, ¿no es cierto?, es de 1,5. Entonces aquí tienes tú una placa de un vidrio transparente de 6 centímetros, de 6 milímetros de espesor, tiene un índice de refracción, tengo aire, vidrio, aire. Entonces, yo del N, ¿cierto? Porque me da en N, tengo C, que lo conozco, y tengo la velocidad de propagación, entonces con eso yo despejo V. Al despejar V, ¿cierto?, te queda que la velocidad en el vidrio es C partido por N. C, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, N, 1,5. Y eso te queda 10 a la 8 metros partido por segundo, y si tú divides 3 partido por 1,5, te queda 2 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Es decir, demora 2 por 10 elevado a 8, la velocidad de propagación aquí en el vidrio baja de 3 por 10 elevado a 8 a 2 por 10 elevado a 8. Prácticamente la nada. Y como la luz se propaga en línea recta, salvo que esté pasando por un elemento, ¿cierto?, un astro o un planeta o una galaxia, ¿cierto?, que tenga una gran
una gran atracción gravitacional, ahí la luz tiende a curvarse, es lo que pasa, ¿cierto?, en los hoyos negros. Cuando la luz, ¿cierto?, se traga, el hoyo negro, ¿cierto?, pasa a otra dimensión según se supone, ¿cierto?, y se traga toda la información y ahí la línea se curva. Lo mismo pasa en un eclipse, cuando ¿cierto?, en el eclipse de sol, los rayos de luz, ¿cierto?, pasan cercanos al borde del halo del sol, y la luz se curva, ¿cierto?, y tú puedes ver las estrellas que están ocultas detrás del sol. Pero como no es el caso, simplemente es una línea recta donde hay un trozo de vidrio, entonces tú tienes que la velocidad es distancia partido por tiempo, despejamos el tiempo, la distancia son 6 milímetros, 1 milímetro son 10 elevado a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3 para que te quede en metros, la velocidad de propagación del vidrio 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y eso te queda 6 partido en 2, te queda 3, y te queda 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la 8, división de potencia igual base, conservo la base y sumo y resto los exponentes, ¿no? Menos 3 menos 8 te queda menos 11. Y en los metros se van y eso pasa como segundo. Entonces alguien me preguntó que era un tiempo relativamente corto, claro. Antes del 3 hay 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ceros antes del 3. Segundo, es un tiempo relativamente corto. Y aquí les puse como observación, un metro son 1000 milímetros y eso es 1 por 10 elevado a 3 milímetros. Un milímetro es 1 partido por 1000, 0,01 metro o 1 por 10 elevado a la menos 3 metros. Y aquí tengo la relación física, incide el haz de luz en forma perpendicular a esa superficie, lo hace con una velocidad c, al interior del bloque lo hace con una velocidad b, que es de 2 por 10 elevado a 8, y sale hacia afuera con 3 por 10 elevado a 8, o sea, incide con 3 por 10 elevado a 8, disminuye, debido a que hay un índice de refracción, a 2 por 10 elevado a 8, y sale con 3 por 10 elevado a 8 al atravesar esa distancia de 6 milímetros del trozo de vidrio. ¿Preguntas, dudas? No, pues, Ya, No. seguimos. Acá lo que tenemos, ¿cierto? Tenemos un trozo de vidrio de índice de refracción n raíz de 2. Entonces este vidrio tiene un n raíz de 2 y la raíz de 2 es 1.4142. En términos decimales, determine la dirección del rayo después de incidir en la cara B. Es decir, acá lo que tú tienes es un rayo que incide con un ángulo respecto a la superficie 45 grados, como esto es perpendicular, incide también con 45 respecto a eso. Ese es el ángulo que me sirve a mí. Entonces vamos a aplicar en ese punto y vamos a decir N1, que en el aire por el seno 45 grados, porque si tú todo esto completo vale 90 y ya tienes 45, le faltan los otros 45. Es igual al N2, que sería el vidrio, por el seno de ese ángulo. Reemplazamos los datos, el N del aire vale 1, el seno 45 grados tú lo determinas en tu calculadora, 0,7071, el N del vidrio, raíz de 2, y la raíz de 2, si tú lo ves en tu calculadora, es 1.4142 por el seno de ese ángulo en cuestión. 1 por 0,7071 te queda el 0,7071 y eso te queda 1.4142 seno de 2. Este término 1.4142 está multiplicando, pasa dividiendo, y si tú divides 0,7071 dividido por 1,4142 te queda 0,5. Entonces colocas seno teta igual a 0,5, o sea que teta es sin a la menos 1,05, y por lo tanto el ángulo cierto que queda es de 30 grados. Ahí está. Entonces tiene el N del aire con 45 grados, se acerca quebrándose la normal, y ese ángulo teta ahora vale 30 grados. Y ese ángulo 30 grados se repite aquí. ¿Cierto? Si tú trazas los rayos, esto vale 30, esto vale 90, le faltan 70, 60. 60 más 30 son 90, más 90, 180 para ese triángulo, ¿no? Entonces ahora voy a aplicar SNEL nuevamente en el punto Q. ¿Cuál es el punto Q? Ese punto. Y ahí aplico SNEL y ahí tengo la normal, ¿ves? Entonces digo, el N del vidrio, 1.4142 por el seno del ángulo de incidencia, que serían 60 grados, yo supongo que va a salir hacia afuera
N2, que es el N del aire, partido por el seno de teta, porque dicen aquí, determina la dirección del rayo después de incidir en la cara B, entonces voy a suponer que sale. El N del vidrio vale 1.4142, el seno de 60 grados te vale 0.866, el N del aire vale 1, suponiendo que sale por seno de alfa. Si tú multiplicas 1.4142 por 0.866, te queda 1.22. El 1 es el neutro, 1 por seno alfa te queda seno alfa, es decir, seno alfa igual a 1,22. Coloque en su calculadora y coloque alfa, o coloque sin a la menos 1 de 1.22. ¿Qué es lo que le queda? ¿Qué le quedó? Aló. Profe, a mí me tira error. Claro, dice math error, ¿o no? ¿Y por qué razón? Porque yo ya supongo que viste funciones y la función seno y coseno tienen como dominio de la función valores entre 1 y menos 1. El máximo valor que toma es 1, 0 y menos 1. Y tú le estás pidiendo un ángulo para el cual su valor sea 1,22. Sobrepasaste ese valor, por lo tanto no existe un ángulo para que te dé, ¿cierto?, un valor de 1,22. Entonces aquí dice, ese ángulo alfa no existe, por lo tanto esos tres puntitos no existe un ángulo de salida por la cara lateral. Es decir, nunca va a salir por la cara lateral. Es decir, se refleja con el mismo ángulo que incide, se produce una reflexión total interna. Aquí lo hice incidir, incidió con 60, yo supongo que sale hacia afuera, no, y se refleja con un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal. Se produce una reflexión total interna y se devuelve hacia el vidrio. Ahora, ¿qué va a ir a pasar en ese punto? Eso ya sería otra historia, a ver si sale o se vuelve a reflejar hacia afuera. Pero nunca va a salir por el lado AB, ya que está sobrepasando un valor límite de un ángulo, y por lo tanto se produce reflexión total interna, que fue lo que expliqué aquí en este cuadrito. Ese 31 no tiene nada que ver con la información, sino que es el número de la diapositiva. Esto Eso es lo que pasaría en la fibra óptica, profe, ¿o no? Claro, la fibra óptica se basa fundamentalmente en que tú direccionas el rayo inicial de tal manera que se buscan reflexiones total internas al interior, po. Y así se maneja la información y así se traslada, ¿cierto?, respecto de esa situación. Ahora los japoneses acaban de inventar un proceso basado en la reflexión total interna, pero que le va a dar mayor continuidad y más velocidad para que pueda irse a través de la fibra óptica toda la información. Voy a saltar esos problemas, después los vamos a ver, para darle una continuidad acá. Lea mientras tanto eso, voy a ir a buscar agüita y lo hacemos enseguida. Ya, profe, voy a ver el almuerzo. ¿Ah? No, ya almorcé ya hace rato. Voy a buscar agüita yo. Se me quemaron las lentejas, weón, cagó la. ¿A quién se le quemaron las lentejas? Con tal que no se le queme el arroz, no hay drama, amigo. Ya, vamos a hacer este problema al 7.
la figura muestra un rayo de luz que avanza por el aire y se encuentra con un bloque de vidrio. Aquí está el aire, usted tiene un bloque de vidrio, ahí tiene la normal, dice la luz en la parte se refleja y la luz en parte se refleja y en parte se refracta. Calcular la velocidad de la luz en este vidrio y su índice de refracción. Entonces ahí tú tienes la línea normal, tienes ese ángulo de 60 grados, te dan, ¿no es cierto?, respecto de la base del rayo refractado, no de la normal. Si tiene 60 le faltan 30, ¿verdad? 30 más los 60 te queda 90 y por lo tanto, como de acuerdo a la ley de la reflexión, el ángulo reflejado es igual al ángulo incidente. Así que ese ángulo vale 30 grados, que es lo que está ahí, ¿ves? Este vale 30 y este otro vale 30. Y si esto vale 70, abajo le faltan 20, pues ahí están los 20. El n del aire y el n del vidrio, que es desconocido. Entonces ahí tenemos la parte gráfica, ¿cierto?, de todos los ángulos en cuestión. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a aplicar el SNEL en ese punto. Entonces te coloca el n del aire por el seno del ángulo de incidencia, que son 30 grados, es igual al n del vidrio, que es nuestra incógnita, por el seno de 20 grados. El n del aire vale 1, el seno de 30 grados vale 0,5, el n del vidrio es desconocido, y el seno de 20 grados es 0,342. 1 por 0,5 le queda 0,5, y el 0,342 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces te queda que el n del vidrio es 0,5 partido por 0,342. Y eso te da un valor de 1,4619, que sería el índice de refracción del vidrio. Y luego nos pregunta, ¿no es cierto?, calcular la velocidad de propagación, y sabemos que el índice de refracción, ¿no es cierto?, es la razón o el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en el medio. Despejamos el V, el N está multiplicando, pasa dividiendo, entonces te queda que la velocidad de propagación en el vidrio es C partido por N. C es la velocidad de la luz, el índice de refracción nos dio 1,4619 y eso nos queda 2,052 por 10 a la 8 metros partido por segundo. ¿Preguntas? ¿Consultas? Profe, ¿Sí? eso que se refracta, por ejemplo, cuando es equivalente al mismo ángulo, ¿eso pasa en cualquier superficie? A Tanto ver, vidrio como todo eso. espera un poquito. Déjame aquí. Ahí les mandé las consultas duras. Esto es una ley fundamental, pero hay que tener cuidado. Voy a tratar de responderte de la mejor manera. Espérame un poquito. Me tengo que devolver. Aquí está la ley de la reflexión. Tú tienes una línea normal, tienes un rayo incidente haciendo un ángulo θ sub 1, que es el incidente, y la física me indica, ¿cierto?, que hay un rayo que se refleja con un ángulo, ¿cierto?, θ1', de tal manera que θ1', que es el ángulo reflejado, es igual al ángulo incidente. Y eso sucede sobre una reflexión especular, una superficie pulida. Porque si tu superficie no es pulida, los rayos salen disparados en cualquier lugar. Esto puede ser un trozo de papel de aluminio, de ese que las dueñas de casa envuelven las cosas. Si está lijo, o sea, si está pulido y lisito, ¿cierto?, todos los rayos van a llegar y van a reflejarse, ¿cierto?, con un mismo ángulo de incidencia. Si tú arrugas ese papel de aluminio y lo vuelves a tirar, te va a quedar como verdadero espejo y los rayos van a salir direccionados en cualquier dirección. Una superficie rugosa. Por ejemplo, si tú vas a pescar, el agua, ¿cierto?, de mar no está quieta, sino que se está en constante movimiento, y cada una de esas gotitas tienes un espejo móvil. Y por eso la reflexión sale en todas las direcciones, y por eso uno se quema cuando va a pescar. La cara fundamentalmente, o los brazos, porque te están llegando rayos incidentes de cualquier lugar. ¿Te queda claro? Sí, profe. Ya, entonces hay que tener cuidado. Nosotros estamos trabajando con superficies especulares, o sea, superficies lisas. El que uno suponga que una superficie es lisa también no es tan así, pero desde el punto de vista mecánico
Todas las superficies tienen su incorporación de roce. Fíjate tú que un espejo de un telescopio, de los que tenemos acá en Chile, los traen de Alemania a otros lugares, se demoran 5 años en construir un vidrio, un espejo de un observatorio. 3 años en enfriarlo y 2 años en pulirlo. Día y noche, 24/7. Lo están puliendo. Caleta. Se demoran 5 años en construirse una cosa. Y tú sabes que la visión, ¿no es cierto?, o el trabajo que hacen nuestros astrónomos, porque tienen un porcentaje importante, el 10% del tiempo, más los otros extranjeros que llegan al país, lo hacen de noche. Entonces se abre la cúpula, se mueve el telescopio para el lugar, se le dan las coordenadas correspondientes, direcciones selladas, se hace la investigación, y eso se llena de polvo cósmico. Entonces no puede ser como el compadre que está en el estacionamiento, se lo limpio, patrón, se lo limpio, jefe. Entonces la pregunta es, ¿cómo los limpian? Entonces, ¿qué es lo que hacen con esos espejos cuando se le hace mantención a las lentes? Se sacan los espejos con unas máquinas especiales y se colocan en unas cámaras al vacío que se llenan con vapor. Y luego se secan. No hay ningún paño, ninguna cosa, un pañito, ¿cierto?, con la mano, nada, no hay nada de eso. Hay unas máquinas especiales para limpiar los vidrios. Y eso sí que están bastante pulimentados, po. Tuve la oportunidad de estar en el Tololo y en el otro observatorio, La Silla. La Silla fue por un proyecto un proyecto Explora que ganamos con un profesor de la Universidad del Paraíso. Llevé a unos alumnos de un colegio, y el otro fue por cuando fui estudiante, me llevaron al observatorio la Silla, así que tuve la oportunidad de verlo ahí. Es complicado poder subir, pero bueno, Buenísimo. sí, po. Es una cuestión, es una experiencia bastante bonita. Hay silencio absoluto, no hay bicho, no hay pájaro, no hay nada, porque está en la punta de los cerros. Hay mucha gente que está, cuando tú vas a trabajar, anda muy poca gente que está ahí, el resto está durmiendo porque trabajaron de noche. La gente trabaja de noche y duerme de día, porque el trabajo que hace un astrónomo son desde que se oculta el sol hasta que un poquito antes que salga el sol. Ese es el trabajo. Y para poderse conseguir una visita, ¿cierto? Para poderse conseguir un trabajo de una noche disponible, tiene que hacer fila durante 1 año, 2 años, porque los tiempos son cortos, los trabajos que se hacen, porque la mantención son grandes. Bien, vamos con el problema 9. Dice, determine el máximo ángulo θ que yo le debo dar en el rayo de luz que inciden sobre el extremo del tubo de la figura. Puede ser un trozo de fibra óptica sujeto a reflexión total interna a lo largo de las paredes del tubo. Suponga que el tubo tiene un índice de refracción de 1,36 y el medio exterior es aire. Es decir, la parte interior tiene 1,36 y cuando se pretende salir afuera tengo un n igual a 1. Y el diámetro son 2 micrómetros. Y una micra son 2 por 10 elevado a la menos 6 metros. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a calcular el valor del ángulo crítico. El seno del ángulo crítico es n1 partido por n2, el medio del cual procede, al cual pasa. Entonces, el n1, ¿cierto?, es el aire al cual va a salir, se pretende que salga, y el n1, ¿cierto?, es el medio al cual viene, y el medio, ¿cierto?, en el cual yo voy a incidir es 1,36. Y eso te da 47,3. Es decir, si yo sobrepaso ese valor de 47,3, ¿cierto? Si yo sobrepaso, lo lanzo con 50, 51, 50, sobrepaso ese valor de ángulo crítico, y lo que hago, ¿cierto?, es producir reflexión total interna en la pared. Si yo le doy un ángulo de 30 grados, lo más probable, ¿cierto?, es que esto va a salir al aire, ¡pum!, y va a salir hacia afuera. Entonces, en el punto P, tenemos N1, que es el N del aire, por el seno del ángulo de incidencia, que es θ, es igual a 1,36, que es el índice de refracción del medio, por el seno de 42,7. ¿Ya? Este ángulo crítico, ¿cierto?, es 47,3, porque aquí se produce una reflexión total interna. Ahí está la normal y vale 47,3. Entonces tienes 47,3 más los 90 aquí abajo.
en la línea segmentada con esta vertical. Y si tú sumas 90 más 47.3, que es el ángulo crítico, eso te da 137,3. Y si le restas 180, te queda 42.7. Entonces, para que se produzca reflexión total interna, tú tienes que lanzar el ángulo, ¿cierto?, con un ángulo que te dé 47.3 y ese ángulo que le falta 42.7. Entonces te queda que en el aire vale 1, el seno del ángulo teta, que es nuestra historia, 1,36, que es el ángulo de refracción de esta fibra óptica, por el seno de 42 punto algo. Y si tú multiplicas 1,36 por el seno de 42.7, te queda 0,922. O sea que teta es 0,922 partido por 1, porque el 1 es el neutro de la multiplicación dividida, y te queda 67.22, que sería el máximo valor del ángulo en el cual yo estoy sobrepasando. Ya sobrepasé el valor del ángulo crítico. ¿Te das cuenta? Como 30 grados de más. Entonces se produce en reflexión total interna. Entonces ese ángulo va a reflejarse aquí con 47.3, sale para allá con 47.3, 47.3 y así sucesivamente, y se producen reflexiones total internas al interior de la fibra óptica. Entonces el que maneja la información tiene que hacerlo, ¿cierto?, con un ángulo que sobrepase el valor crítico, que es el ángulo crítico, para esa simulación. Preguntas, dudas del problema anterior. Bien, continuamos. Estoy clarito, problema 7, 8 y 9. Este es el 8 y después el 9. Bueno, por descuido se olvida una linterna en el fondo de una piscina con un índice de refracción de 4 tercios. 4 tercios, si tú divides 1,3 periódico. Aquí está la linterna, en ese punto. De 2 metros de profundidad. Y emite rayos en todas las direcciones como muestra en la figura. Tú sabes que hay piscinas que son totalmente iluminadas, ¿no? Entonces hay foco en el fondo de la piscina. Como se muestra en la figura, un área circular de luz se forma en la superficie del agua. Determine el radio R de dicho, del círculo de luz y del área iluminada. Entonces, aquí tengo el agua, tengo aire y forma un rayo, una especie de cono de luz. Y ahí está la normal. Y esa área, ¿cierto? ¿Cómo la puedes determinar? Como pi por el radio al cuadrado, es decir, tú tienes 3,14 y necesitas conocer el radio. Ese lado que aparece ahí. Entonces aquí aparece teta 1 y teta sub 2, son los ángulos críticos. Entonces tenemos el n del agua, que sería 4 tercios por el seno del ángulo de incidencia, es igual al n del aire, estoy suponiendo que sale hacia allá, por el seno 90 grados, pero el rayo hace esto, viene y va para allá. Se va en forma tangencial, no sale nada hacia afuera. Solamente se ve iluminado este círculo. Es decir, los rayos laterales salen para allá. Entonces la normal respecto a ese punto vale 90 grados. Y seno 90 grados vale 1. 1 por 1 te queda 1 porque en el aire vale 1 por 4 tercios. De ahí despejas el seno del ángulo teta sub 2, te queda 3 cuartos, eso vale 0,75 y le aplicas la función inversa. Teta sub 2 es sin a la menos 1 de 0,75 y te queda un ángulo de 48, algo. Es decir, este ángulo que está incidiendo respecto a lo normal vale 48, algo. ¿Cuánto le falta para completar los 90? El resto. Entonces tú dices 90 menos 48.59 igual, y te queda 41,41. Es decir, ese ángulo que está aquí vale 41,41. Entonces ahora tienes una trigonometría, una geometría aquí. Tienes ese triángulo, fíjate bien. Tienes este cateto, esa hipotenusa y ese lado que está ahí. Ese sería el cateto, ¿cierto? Eso sería el cateto, si tú quieres, opuesto o adyacente a 41,41. Esta es la hipotenusa y ese sería el cateto opuesto, ¿no?
Entonces la geometría tú dices tangente de 48, algo es R partido por los 2 metros, ¿no? Porque este ángulo vale, si ese ángulo vale 48, algo, este también vale 48, algo, ¿cierto? Ángulo opuesto por, somos las paralelas, ¿no? Entonces dices tú, tangente de 48, algo es cateto opuesto, R, partido por el cateto adyacente. Tangente de ese ángulo es cateto opuesto, que es R partido por el cateto adyacente. Por eso dije ahí tangente de 48,59, porque ese es el ángulo, ya que es equivalente a ese que está ahí, y de ahí tú despejas R, pues, y R te queda 2 metros por la tangente de 48,59. Y si tú multiplicas 2 por la tangente de 48,59, igual eso te queda 2,267. Y ese sería el radio. Entonces, como tú quieres determinar el área, entonces el área es pi por el radio al cuadrado. Tienes 3,14 por el radio 2,267 metros al cuadrado, y eso te queda 16,137 metros cuadrados, que sería toda esa área iluminada. Lo que aparece ahí, se inventado. ¿Dudas, consulta? No, profe. No, profe. Ya, continuamos. Aquí tenemos otro problema. Dice 10, cuando el tanque rectangular, el tanque rectangular de metal de la figura se llena con el tope con un líquido desconocido. Las dimensiones del tanque, ¿cierto?, son 1,14 metros y 85 centímetros de altura, o sea, 0,85 metros. Con los ojos al nivel, aquí está el observador mirando con los ojos al nivel de la parte superior del tanque, puede ver precisamente la esquina E. Entonces el tipo, cuando pone los ojos ahí, de acuerdo a la física del problema, él logra ver, ¿cierto?, el extremo E de la piscina o de ese tanque con esas dimensiones. Determine el índice de refracción. Entonces de la figura tenemos que tangente alfa es, si yo le llamo alfa esto, es cateto opuesto, 0,85 metros partido por 1,14. O sea que alfa es tangente a la menos 1 de 0,85 por 1,14. Entonces colocamos nuestra calculadora, inverso tan, abre paréntesis porque hay una división, 0,85 lo divido en 1,14, cerramos paréntesis, ejecutamos, y eso nos da 36, Me dio otra cosa, profe. 36,70, ¿no? Sí, 70, 87. Entonces, Uy, a ver, déjame hacerlo bien, por favor. Inverso tan, abre paréntesis, 0,85 dividido por 1,14. Cerramos paréntesis y ejecutamos. Y eso me da 36,70. Entonces aquí tenemos, ese ángulo vale 36,70, ¿no? ¿Sí? sí, sí. Así que eso que está ahí no es correcto. Lo arreglamos al tiro. Eso es 36,71. Como 71. Grados. Entonces en el punto P aplicamos en él el N del aire, ¿cierto? Por el seno 90 grados. El N del aire por el seno 90 grados, porque forma un ángulo 90 grados, es igual al N2 por el seno de alfa, y alfa vale 37, algo. ¿Cierto?
seno de alfa, y esto sería 36,71 grados. Es decir, esto sería 36,71. O sea, esto te queda 1 dividido por el seno de 36,71 igual, y eso te queda 1,67. ¿Cierto? Correcto. Que sería el índice de reflexión. No tiene unidad, ¿cierto? El índice de reflexión, profe. Sí, voy a dimensionarle un número puro. Y ahí estaría entonces resuelto el problema. ¿Ya? Bien, aquí hay un problema, entonces dice un rayo de luz, entra a un bloque ahí, rectangular de plástico, con un ángulo de 45 grados, es decir, aquí tengo la línea normal, eso vale 45 grados, ¿ya? Y emerge con un ángulo de 76 grados, es decir, ese ángulo que está ahí emergió con 76, como se muestra en la figura. Determine el índice de refracción del plástico, ve si el rayo luminoso entra al plástico en un punto L igual a 50 centímetros, esa distancia, desde el borde del fondo, cuánto tarda el rayo de luz en viajar a través del plástico, es decir, el tiempo que demora en recorrer este rayo, esa distancia. Es esa distancia L que le llamé ahí. Entonces uno aplica Snell en ese punto. En el punto B tenemos N1, que es el aire, por el seno del ángulo de incidencia, que vale 45 grados, por el N2, que es el índice de refracción del plástico, por el seno de 22 grados. ¿Ya? Ese ángulo de 22 grados es el que aparece ahí, respecto de la línea normal, ¿o no? Te lo daban. Entonces, eso te queda 1 por el seno 45 es igual a N del plástico por el seno 22 grados por 0,3746. 1 por el seno de 45 te queda 0,77, eso es igual a N por 0,3746. De ahí despejas N, el 0,3746 está multiplicando, pasa dividiendo y eso te queda 1,887, o sea, aproximadamente 1,89. Entonces tenemos el índice de refracción del vidrio. Determine el índice de refracción del plástico, en este caso nos pedían, ahí está, 1,89. Luego nos piden hallar el tiempo que demora en recorrer ese espacio físico. Y sabemos que la luz lo hace en línea recta, velocidad, distancia partido por tiempo, movimiento recto uniforme. Eso es T, la distancia le llamé L, a toda esa distancia que está ahí, y ves la velocidad de propagación. Pero el coseno de 68 grados, ¿cierto? Porque si este ángulo vale 22, el complemento, ¿cuánto vale? 68. 68 más 22 te quedan los 90, ¿no? E igual a 0,5 partido cateto adyacente, 0,5 metros, partido por la hipotenusa. Es decir, aquí despejo L, el coseno de 68 grados está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 0,5 partido por el coseno de 68 grados. Y si tú divides 0,5 por el coseno de 68, te queda 1,33 metros. Es decir, esa distancia L vale 1,33. Además, tú sabes que C, que N, ¿cierto?, es la razón entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en el plástico. Despejas la velocidad, ¿cierto?, de propagación en el plástico como C partido por N, y eso lo reemplazas, eso lo vas a reemplazar aquí, ¿cierto? Ahí. Entonces te queda L, y la velocidad de propagación es C partido por N, división de fracciones, conserva el primero igual, el segundo se invierte, entonces te queda N por L partido por C. L es el índice de refracción, 1,89, por la distancia de 1,33 metros, ya que acabamos de sacar,
y C, la velocidad de la luz en el vacío, que vale 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y eso te queda 8,37 por 10 elevado a la menos 9 segundos. Y 10 elevado a la menos 9 es un nanosegundo. ¿Cierto? Si esto eran 10 elevado a la menos 9 segundos, eso se convierte en nanosegundos, es decir, el tiempo que demora en recorrer ese espacio físico son 8,37 por 10 elevado a la menos 9 segundos, o 8,37 nanosegundos. ¿Preguntas, consultas? Bien. El problema 12 dice lo siguiente: trazar el recorrido del rayo del haz luminoso que incide sobre un prisma. El prisma es de vidrio, tiene 1,58, tiene el lado ABC, ese lado vale 45, esto vale 90, por lo tanto eso vale 45, entonces es un prisma 45, 45, 90, incide en forma perpendicular, y hay que determinar el trazo del rayo cuando está en el aire, es decir, esto está rodeado de aire, y luego cuando está en agua. Entonces digo acá, primero en el aire, lo que hago es el cálculo del ángulo crítico. Ese rayo pasa derecho, ¿cierto?, hacia esa superficie donde dibujo la normal, y ese ángulo obviamente vale 45 grados, porque este vale 45 y este vale 45 para completar los 90. Entonces tengo que el ángulo crítico que se produzca acá, calculamos, es sin a la menos 1, supongo que sale hacia afuera, partido por 1,58, la razón entre los índices de refracción. El n del aire partido por el n del vidrio, y eso te queda 39,25, que es el ángulo de incidencia. Pero como ya sobrepasé ese valor, el rayo no me va a salir hacia el aire por esa cara lateral, sino que se va a reflejar sobre sí mismo y se produce una reflexión total interna. Y el ángulo con el cual se refleja, cayendo en forma perpendicular a la base de este prisma, es de 45 grados. Eso cuando el prisma está rodeado de aire. ¿Qué sucede si está rodeado de agua? Ahora tengo aquí 1,598 y aquí tengo 1,33. Entonces en el agua el valor del ángulo crítico sería, ¿cierto?, el sin de 1, que es el aire, partido por 1,33, que es el agua. Y eso te queda 48,75. Entonces ya sobrepasé el valor crítico de 45 grados, ¿cierto? Y por lo tanto se produce una refracción, es decir, el rayo sale hacia afuera. Entonces aplico SNL en ese punto. Tengo el n del aire que vale 1 por el seno 45 es igual a 1,33 por el seno de beta. Y te queda un beta, ¿cierto? No existe ese ángulo, por lo tanto se produce reflexión total interna y sale en forma paralela, y estábamos suponiendo que salía por esa cara lateral. Es decir, se produce reflexión interna y sale por esta cara. Porque el ángulo que estás lanzando sobrepasa el valor del ángulo crítico cuando está rodeado de agua. ¿Preguntas, dudas? Aló. No, profe. No, profe, sin duda. Bien, continuamos. Les reitero, esto ya está hace rato arriba ya, así que ustedes lo pueden revisar después. El problema 14 dice que hay un recipiente de cierto líquido, cuyo índice de refracción es 1,25, el que está el líquido acá, color claro, celeste claro, tiene una base, ¿cierto?, de 4 metros, la altura del líquido es 0,07 metros, y nos preguntan determinar la altura H máxima del recipiente, tal que el haz luminoso pueda salir del recipiente. Entonces yo lanzo aquí, hago el análisis, lo más probable es que, ¿cierto?, este líquido es mayor a uno menor, se refracta abriéndose respecto a la normal, incide, y por esto ser una cosa de espejos planos, se va a reflejar y va a salir por la cota superior en forma rasante.
Entonces va a haber una condición de mínima altura para que suceda y salga en forma rasante a través de la cara lateral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a Profe, hacer aquí? ¿el minutos entra entra por abajo o por arriba? No, pues tú tienes acá una linterna y lanzas un rayo hacia arriba, ¿te das cuenta? Y se refracta alejándose de la normal, porque pasaste de un índice mayor a uno menor. Se abre respecto de esa normal. ¡Pum! Y como incide aquí con un rayo, el rayo con el cual se refleja respecto a esa normal debe ser el mismo, ¿no? Y la idea, ¿cierto?, es saber cuál es la altura mínima que debe tener para que el rayo salga por la parte superior de ese espejo. Entonces lo que hacemos acá es aplicar el SNEL en ese punto. Ese ángulo vale 53 grados, no me sirve, si no quiero este ángulo que está aquí. Sería 90 menos 53, ¿o no? 90 menos 53. Eso te queda 37, es decir, incide con un ángulo 37. Entonces seguramente el ángulo, el resto lo tengo acá, entonces ahora yo quiero saber ese ángulo que está ahí. Perdón, ese ángulo que está ahí, respecto a esa normal. ¿Ya? Y eso lo hice aquí. Entonces aplico en el punto P SNEL, ese es el punto P. Tengo N1, que es el líquido, 1,25 por el seno de 37 grados, que vale 0,61, se supone que sale al aire por un seno de un ángulo. Y si tú multiplicas 1,25 por 0,601, 1,25 por 0,601, eso te queda 0,751. Y si lo divides por 1 queda el mismo, por seno de alfa. Así que alfa vale sin a la menos 1 de 0,751. Colocamos inverso sin 0,751. Y eso nos da un valor de 48,67. Tú puedes saber ese ángulo con el cual es el ángulo que tiene acá. Este 48,33. Entonces 65,8. ¿Eso sería en centímetros? Lo que pasa lo pasé a metro, ¿no? Todo esto en metros, los 0,7 metros. Sería 1,758 esa altura. Entonces ya tienes 0,7, que es lo que aparece de aquí a acá, y tienes esa altura que está ahí. Y ese ángulo que está ahí es equivalente, después dice tangente de 41 puntos de es C partido por 4. ¿Qué es lo que es C? C va a ser toda esa distancia. Y ese ángulo vale 41, algo. Y ahora esa hipotenusa, ¿cuánto vale? 2 más 2 son 4. Porque antes lo hice solamente con 2 para calcular esa altura que aparece ahí. Entonces ahora tienes esa distancia y con eso puedes calcular, ¿cierto?, de tangente 41,33 es C partido por 4, o sea que C vale 4 por tangente 41,33 y te queda 3,51. Es decir, eso sería C. Entonces tienes la distancia total, serían los 0,7 más eso más eso. De los cálculos correspondientes, H sería 0,7 más 0,758 más 3,51, te queda una altura de 5,958. Es decir, la máxima altura que debería tener este depósito con paredes internas, son espejos planos para que el rayo pueda salir en forma rasante, tiene que ser equivalente a 5,958 metros. Esto vale 4, que es lo que está ahí. Eso vale C, que es lo que aparece ahí. Lo hice en forma horizontal y ese ángulo vale 41,33. 41,33 cateto opuesto, C partido por el cateto adyacente. Por eso dice tangente 41,33 es cateto opuesto partido por cateto adyacente. C partido por 4. C partido por 4. Y eso te da 3,51. Que sería esa distancia. Entonces eso vale 3,51, 1,758 más 0,7. Te queda la mínima altura H que debería tener este frasco de pared interna, ¿cierto?, de espejos laterales para que el rayo salga
tangencialmente y salga totalmente hacia arriba. ¿Preguntas, dudas? No. Ya. Vamos con Me otro quedo más. más o menos. El 15 dice, se muestra un conjunto de 3 placas transparentes de caras paralelas. Aquí tengo. La primera placa transparente tiene un índice de refracción 4 tercios, 1,33. La otra tiene un índice de refracción N2, 3 medio, 1,5. Y el tercero, N sub 3. Entonces tú lanzas un rayo con un ángulo de 53 grados para esta interfase entre N1 y N2. El rayo, ¿cierto?, se viene de un medio 1,33 a 1,5, se refracta alejándose respecto a la normal, y luego en este punto se produce reflexión total interna, es decir, hay una condición del ángulo crítico, sale haciendo un ángulo de 90 grados, no se refleja, no sale, no traspasa esa información, sino que se va en forma lateral y sale por ese punto. Si las emerge paralelamente a la interfase de las placas 2 y 3, esta es la placa 2, la placa 3, determinar el índice de refracción de la placa de vidrio N sub 3. Ay, sí. Bueno, no es índica, es índice, ¿eh? Entonces voy a aplicar el SNL en este punto entre la interfase N1 de 2. Tengo N1 por el seno de 53 grados respecto a la normal, es igual al índice de refracción N2, que vale 3 medio, 1,5, por el seno de ese ángulo que está ahí. Entonces te queda 1,33 por el seno de 53 grados, que vale 0,798, por N2, que vale 1,5, por el seno de alfa. Es decir, te queda 1,061 al multiplicar 1,33 por 0,798, eso es igual a 1,5 por el seno de alfa. Es decir, seno de alfa es 1,061 partido por 1,5, eso te queda 0,77 y eso te queda 44,99, es decir, ese ángulo que está haciendo aquí en esta interfase es de 45 grados. Se acercó a la normal, porque va de un índice menor a uno mayor, entonces se tiende a acercar a la normal. Este vale 53 y el otro vale 45. Y luego aplicamos en él ese ángulo 45 de 45 grados, es el que se coloca aquí también. Por eso dice alfa y alfa. Entonces voy a aplicar a Snell ahora entre N2 y N3. En el punto Q aplicamos Snell. Tenemos N2, que es el índice de refracción, 1,5 por el seno 45 grados, que vale 0,77, es igual a N3 por el seno 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque el rayo sale en forma paralela a la base de la superficie de la interfase N2-N3, y ese ángulo vale 90 grados. Y seno 90 grados vale 1, que es lo que se llama el ángulo crítico, ¿cierto? Entonces tengo N2 1,5 por 0,77 es igual a N3 por 1. El 1 es el neutro, y si tú multiplicas N3 te queda 1,5 por 0,77, te queda 1,0605, que sería el índice de refracción del tercer medio. ¿Pregunta, duda? No, profe. Ese problema que está ahí se los dejo de tarea. Entonces yo me salté algunos, los vamos a reciclar ahora, los vamos a ver. Que fue este problema.
Esto es clásico. Dice, un haz de luz pasa de un medio 1, que es el aire, a un medio 2, que es el vidrio, de ancho 2 centímetros, muy pequeño su margen, su espesor. Muestra que el rayo que emerge en el medio 1, este rayo que está aquí, es paralelo a las incidentes, es decir, aquí incide con un ángulo de 30 grados, respecto a la normal, ¿no es cierto?, se acerca a la normal porque viene de un índice menor a uno mayor, se acerca a la normal y luego aplica en el entre otro punto y luego viene el rayo, ¿cierto?, ese ángulo de incidencia, ¿cierto?, de un medio mayor a uno menor, ¿cierto?, que sería el aire, y por lo tanto si tú proyectas el original respecto del que ingresa en el otro lado, se produce, ¿cierto?, o se puede ver que estos dos rayos son paralelos y se produce simplemente un desfase, un corrimiento que se llama un corrimiento lateral D. Entonces vamos a aplicar solución en ese punto, vamos a aplicar el ángulo de refracción, el n del aire por el seno de 30 grados es igual a n de vidrio por el seno R. Entonces te queda 1, el aire por el seno de 30 grados 0,5, el n del vidrio vale 1,5 por el seno del ángulo refractado. 1 por 0,5, 0,5, y esto te queda 1,5 por el seno del ángulo de refracción. Y eso te queda 19,47. Entonces, fíjate bien, el rayo ingresa con un ángulo de 30 grados y se achica, acercándose a la normal con un ángulo de 19,47, que sería el ángulo de refracción. Entonces ahora vamos a aplicar SNL en este otro punto, 1,5 que sería el vidrio por el ángulo de 19, algo, porque ese ángulo que está aquí es el mismo que está acá respecto de la otra normal, suponiendo que sale el aire, por el seno del ángulo que sale. Y 1,5 por el seno de 19,47, tú lo puedes comprobar, es 0,499 por el seno del ángulo de incidencia prima. Y entonces dices, el ángulo prima es sin a la menos 1 de 0,499, es decir, 29,93, o sea, aproximadamente 30 grados. Es decir, este rayo que está aquí emerge también con un ángulo de 30 grados, es decir, este incide con 30, se acerca a la normal y luego se vuelve a quebrar, formando un ángulo de 30 grados, es decir, se produce un corrimiento lateral. Pero el ángulo con el cual sale hacia el aire también vale 30 grados. ¿Y cuál es ese desplazamiento lateral D? Entonces, de aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo en el aire, tengo el en el vidrio, el espesor vale 2 centímetros, este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo reflejado, ya ese ángulo reflejado fue de 19,45, y aquí tengo la otra normal N', esto es el ángulo de incidencia que también vale 30 grados, el en el vidrio, y eso es R. Y ese es el desplazamiento D. Entonces decimos lo siguiente, seno de gamma es cateto opuesto, eso que está ahí, partido por la hipotenusa. ¿Ya? Y la hipotenusa, ahí está, D partido por AB, es decir, D te queda el trazo AB, ¿cierto?, por el seno de gamma. Y este es el tramo AB. Eso que parece ahí, la hipotenusa, parece ángulo. Por el seno de gamma. Y el coseno del ángulo de incidencia, el coseno de R, es cateto adyacente, que vale E partido por la hipotenusa AB. Coseno de R es E partido por AB, o sea, AB te queda E coseno de R, que le llamamos 2 asterisco. Entonces, tú tienes que D, eso es igual a B por el seno gamma, y vamos a reemplazar a B. Entonces aquí te queda que D vale AB, eso es AB, el trazo AB, que es el espesor parecido por el ángulo de refracción por seno de gamma, pero el I, ¿cierto?, el ángulo de incidencia es R más gamma. El I, ¿cierto?, eso es igual a R más gamma, que son eso, la suma de esos dos ángulos. B figura, es decir, gamma es I menos R, y por lo tanto te queda que D es el espesor partido por el coseno de R por el seno de I menos R. El espesor vale 2 centímetros, el seno del ángulo de incidencia menos el reflejado, partido por el coseno del ángulo reflejado 19,47, y eso te queda D igual a 0,38 centímetros. Es decir, esa distancia de separación
entre el ángulo inicial y el ángulo que se refleja en la segunda capa es de 0,38 centímetros. ¿Preguntas, dudas? No, ¿Alguna? profe. Ya. Este otro problema dice: un rayo de luz pasa del agua al índice de refracción 4/3, 1,33, al aire en igual a 1. Entonces aquí incide, parte de él se refracta, tengo el agua, el ángulo de incidencia, si los rayos reflejados y refractados son perpendiculares, este es el rayo reflejado y este es el refractado y forma un ángulo de 90 grados. Y tiene un ángulo de incidencia y ese es el de la reflexión total. Hay que calcular el valor del ángulo límite y hay algún ángulo límite si la luz incide del aire al agua. Entonces aplicamos en él, tenemos 1,33, que es el agua, por el seno del ángulo de incidencia es igual a 1, ¿cierto? Porque sale el aire por el ángulo seno de ángulo en cuestión. Entonces, por el seno del ángulo refractado, que es ese que aparece ahí. Entonces, en vista de la figura, el ángulo incidente, ¿cierto? Es igual a los 90, el ángulo incidente, más los 90 grados, más el ángulo total, te queda un ángulo de 180 grados, ¿no? Ese ángulo reflejado, más los 90 grados que forman entre el ángulo refractado y reflejado, más esto que aparece aquí, la suma de los tres, esos tres ángulos que están ahí, el reflejado, el refractado, el reflejado y el de 90 grados vale 180 grados. Como el ángulo de incidencia, perdón, como el ángulo de reflexión es θ Rx es igual al ángulo de incidencia, entonces la ecuación interior se obtiene que el ángulo de incidencia más el ángulo reflejado, porque son igual, es igual a 90 grados. Es decir, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción son complementarios. Si sabemos que el seno es un ángulo igual al coseno de su complementario, entonces la primera ecuación queda ahí. ¿A dónde aparece esta cuestión? Esta cochinada. Entonces te queda 1,33 por el seno del ángulo de incidencia es igual a el seno del ángulo de refracción y eso es igual al coseno, al complemento. Por lo tanto te queda seno de i partido por coseno teta, lo paso para allá. Ahí, seno de i partido por coseno i te queda tangente de i como 1 partido por 1,33 que te queda 0,75. Por lo tanto el ángulo de incidencia es tangente a la menos 1 o arco tangente de 0,75 te queda 36,9 aproximadamente 37 grados. Y el ángulo límite es el ángulo de incidencia, tal que el de refracción vale 90 grados. 1,33 por el seno del ángulo de incidencia es igual a 1 por el seno de 90 grados, y seno de 90 grados vale 1, así que te queda el seno del ángulo límite, es igual a 1 partido por 1,33, te queda 0,75. Y si despejas ese ángulo, te queda sin a la menos 1 o arco seno de 0,75, te queda 48,6. ¿Hay algún ángulo límite si incide del aire al agua? No, cuando la luz pasa del aire, índice 1, al agua 1,33, el ángulo de refracción es menor que el de incidencia. Para coincidir con un ángulo de refracción igual a 90 grados, el ángulo de incidencia tendrá que ser mayor a 90 grados y no estaría en el aire. También se puede concluir a partir de la ley de Snell, 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a 1,33 por 1. Y te queda que el seno de el ángulo de incidencia te queda 1,33 partido por 1 y entonces te queda mayor que 1, lo cual es un absurdo y por lo tanto no se cumple esa relación. ¿A qué hora termina esto? A las 25, profe.
Ya. Nos queda un tiempo entonces. Este PPT completo con todos estos problemas están arriba ya en el aula virtual para que tú lo puedas bajar, ¿de acuerdo? Vamos a guardar esto. Se está guardando porque tiene muchas láminas, tiene mucho dibujo y eso demora. Entonces, hasta aquí entonces entraría para la primera prueba. Ya vimos ya lo que era la onda electromagnética, vimos lo que era la óptica geométrica con algunos ejemplos y yo les preparé otra guía que ya también la subí hoy día antes de la clase de ustedes en la mañana, tanto para el paralelo 300 como para el paralelo 302. Están ahí, por lo tanto, esto que voy a mostrar ya está arriba, igual que lo que alcancemos a hacer en este momento. Aquí tenemos algunos ejercicios complementarios de onda electromagnética. Número 1 dice cuánto tiempo tarda la luz en viajar de la Luna a la Tierra, coma, si la distancia es de 384.000 kilómetros, y B, la luz de la estrella Sirio que tarda 8,61 años luz en llegar a la Tierra. ¿Cuál es la distancia a Sirio? Entonces nosotros sabemos que la luz se propaga en línea recta, suponiendo que es una teoría corpuscular, lo hace en línea recta con una velocidad constante, por lo tanto tiene un movimiento rectilíneo uniforme, y tú sabes que la velocidad es distancia partido por tiempo, o el tiempo distancia partido por esa velocidad. Y como la velocidad con la cual se propaga esta energía, ¿cierto? Es c, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, y la distancia de separación son 3,8 por 10 elevado a 8 metros, esto está en kilómetros, tienes 1, 2, 3, 4, tienes 5, 3,84 por 10 elevado a 5 kilómetros, lo multiplicas por 1000 y te queda 10 elevado a 8 metros. Y si tú divides 3,84 exponente 8, bueno, los exponentes 8 se van, los metros también, el segundo pasa arriba como segundo, y si tú divides 3,84 dividido en 3 te queda 1,28 segundos. En el caso de que la luz demora un tiempo de 8,61 años luz, entonces un año tiene 365 días partido por año, un día tiene 24 horas por día, ¿cierto? Tiene 3.600 segundos por hora. Así que eso te queda un tiempo de 2,72 por 10 elevado a 8 segundos, lo que corresponde, ¿cierto?, a 8,61 años luz. Y la distancia desde Sirio hasta nosotros es la información que nos llega con una velocidad de 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo y demora un tiempo de 2,72 por 10 elevado a 8 segundos, que corresponden a 8,61 años luz. Y si tú multiplicas 3 por 2,72, eso te queda 8,16 por 10 elevado a 16 metros. ¿Preguntas? ¿Consulta?
Bien, en el ejercicio 2 dice que una estación de radio de Jujuy transmite a una frecuencia de 830 Hz en un punto a una cierta distancia del transmisor. La amplitud del campo magnético de la onda electromagnética es de 4,82 por 10 elevado a la menos 11 Tesla. Calcular la longitud de onda, la frecuencia angular y la amplitud del campo eléctrico. Sabemos que la velocidad de propagación yo la puedo expresar en función de la distancia que recorre, que es lambda, por la frecuencia, suponiendo, ¿cierto?, que se propaga como una onda electromagnética. De ahí despejo lambda, que es c partido por la frecuencia. La velocidad de la luz, que es la constante, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. La frecuencia, 8,30 kilo, ahí son 830, así que tengo 8,3 por 10 elevado a 2, por 10 elevado a 3, para dejarlo en Hz, y te queda 10 elevado a 5. Y si tú divides 3 exponente 8 dividido por 8,30 exponente 5, te queda una longitud de onda de 361 metros. Recuerda que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. 2 por 3,14, la frecuencia vale 8,30 por 10 elevado a 5 Hz, y eso me da 5,21 por 10 elevado a 6. Puedes colocar 1 partido por segundo, pero normalmente uno coloca radián partido por segundo. Y nos piden hallar, ¿lo cierto?, la amplitud del campo eléctrico. La amplitud del campo eléctrico es la multiplicación de la constante C por la amplitud del campo magnético. Eso te queda 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, y eso te queda por el V máximo, que son 4,82 por 10 a la menos 11 Tesla, y eso te da un valor de 0,0145 volt metro, o también 0,0145 newton partido por colón. Ambas expresiones son equivalentes. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bien. El problema 3 dice: una onda electromagnética con una frecuencia de 5,7 por 10 elevado a 14 Hz se propaga con una velocidad de 2,17 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo en cierto objeto de vidrio. Es decir, no es el aire, no es el vacío. Por eso su velocidad es menor a 3 por 10 elevado a 8. Hallar la longitud de onda en el vidrio, la longitud de onda cuando se propaga en el aire, C, el índice de refracción N del vidrio correspondiente a una onda de esa frecuencia, D, la constante del vidrio a esa frecuencia, suponiendo que sea permeabilidad relativa en la unidad. La última letra no la vamos a analizar ni tampoco la vamos a responder porque no hemos visto permeabilidad dentro de nuestros datos. Así que solamente vamos a llegar hasta la letra C. La longitud de onda es μ, que es la velocidad de propagación en el vidrio. No le puedo llamar C porque es un medio sólido. Recuerda que esto sería C si se estuviera propagando en el aire o en el vacío. 2,17 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y la frecuencia, 5,70 por 10 elevado a 14 Hz. Si tú haces esa división, lo vamos a hacer. Eso nos queda 2,17 exponente 8 dividido por 5,70 exponente 14. Eso te queda 3,8070. Aquí el 0,7 lo aproximaron a 1, te queda 3,81 por 10 a la hora menos 7 metros. Recuerda que Hz es 1 partido por segundo, te queda una división de fracciones. Conserva el primero igual, el otro se invierte, los segundos se van y te queda en metros. Y la longitud de onda en el vacío, ahora sí lo reemplazamos por C, porque esa es la constante en el vacío en el aire, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. La frecuencia es la misma, no cambia, y eso te queda 5,26 por 10 a la hora menos 7 metros. Y luego nos piden el índice de refracción en el aire, en el medio, que sería la razón entre la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8, y la velocidad de propagación en el medio, los 10 elevado a 8 se van, los metros partidos por segundo también se van, así que te queda 3 partido por 2,17. Y 3 dividido por 2,17, igual eso te queda 1,38. Y sin unidades, es un número puro, adimensional.
Preguntas, duda, consulta. No, profe. Bien. Vamos a hacer este último problema porque ya estamos en la hora. Ejercicio número 4. Hay una onda electromagnética sinoidal. Podría ser llamado también conoidal, pero se le ajusta, ¿cierto?, una función senoidal emitida por un teléfono celular. Tiene una longitud de onda de 35.4 metros, habrá que pasarlo a metros, 0,354 metros, y una amplitud de campo eléctrico de 5,40 por 10 elevado a la menos 2 voltmetros a una distancia de 250 metros de la antena. Calcular la frecuencia de la onda, la amplitud del campo magnético y la intensidad de la onda. Entonces la frecuencia es C partido por lambda, donde C es la velocidad de la luz, que vale 3 por 10 elevado a 8. La longitud de onda era 35,4 centímetros, los pasamos a metros, dividimos por 100, corremos la coma 2 lugares hacia la izquierda, te queda 0,354 metros. Y eso te da un valor de 8,47 por 10 elevado a 8 Hz. Los metros se van, eso te queda 1 partido por segundo. La amplitud del campo magnético es la razón entre la magnitud o la amplitud del campo eléctrico máximo partido por la velocidad de la luz. La amplitud, ¿cierto?, del campo eléctrico es del tipo 0,054 voltmetros, porque esto era por 10 elevado a la menos 2, 5,4. Se expresó, se corrió la coma para cada dos lugares, y esto es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Si tú haces esa división, eso debería quedarte 1,8 por 10 elevado a la menos 2 Tesla. Y lo envíe la intensidad de la onda, y la intensidad de una onda, ¿cierto?, es el producto, un medio del producto entre la magnitud del campo eléctrico y campo magnético partido por mi sub 0, que tiene que ver con las condiciones del medio. El campo eléctrico vale 0,054 voltmetros, el campo magnético máximo vale 1,8 por 10 elevado a la menos 10 Tesla, y esto te queda 2, y recuerda que la constante de permitida del medio es 4pi por 10 elevado a la menos 7 Tesla metro partido por ampere. Y si tú multiplicas 0,054 por 1,8 exponente a la menos 10, y todo eso lo divides por 8 por 3,14 exponente a la menos 7, debería darte un valor de 3,87 por 10 elevado a la menos 6, ¿cierto? Watts partido metro cuadrado. Recuerda que la intensidad es la potencia por unidad de área, y la potencia se mide en watts. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Aló? Se me quedaron dormidos estos cabros. ¿Aló? ¿Hay algún partido? No, profe, no hay consulta. No, Ya. profe. Ya, pues vamos a llegar hoy día hasta acá, estamos en la hora. Así que esto, como les digo, si alguien quiere adelantar trabajo, esta guía ya está arriba. Igual que la otra que voy a presentar, me quedaron algunos problemas por explicar, desde el 5 hacia abajo. Son estos problemas que aparecen aquí. Y además de eso, la próxima clase, ¿cierto? También le tengo una propuesta para que también está en el aula virtual, la subí hoy día para los dos paralelos, que tiene que ver con óptica geométrica. ¿Ya? Ya, chicos, llego hoy día hasta acá yo. ¿Aló? Ya, profe. Entonces, Ya, ¿me estamos profe. viendo? Ya, que estén bien. Lo Ya, único, Profe, chao, cuídese. profe. lo único que tienen que hacer ahora es concentrarse en la tercera prueba y última. Ya, profe. Ya tienen los informes de laboratorio, saben su nota, las dos notas de cátedra, y hemos tratado de cumplir, a pesar de que estamos en una condición bastante especial con los tiempos y los plazos. Y estamos de eso, dentro de ciertos márgenes. Ya no recibo ninguna, en el caso de que alguna persona, algún grupo no me haya mandado los informes de laboratorio, no se los voy a aceptar porque ya ha pasado casi un mes y estamos listos con esa nota. Así que ya prácticamente mucha gente que ya está aprobada prácticamente, ¿no? Se tiene que sacar un día, un 12, un 15, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, pues. Sí, pues. Bueno, pero eso es el resultado de un trabajo que han hecho, ¿o no? Así es.
Así es, pues. Ya, muchachos, profe. que estén bien. Ya, profe, gracias. Chao, nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Chao.